Yo inicio grabación, doctora, me avisa. Ya, muy bien, muchas gracias, muy amable. Bueno, Ya, ya comenzaron a grabar ya. ya, no, está bien, gracias. Lo que pasa es que la verdad que alguien se puso a primer plano y ya no vi los comandos. A veces pasa eso. Bueno, espero que se restablezca. Bien, una pregunta. El tema número 3 ya lo avanzamos, perdón. La anterior clase creo que habíamos terminado con los ejercicios. Por favor, confirmarme. Tal vez yo lo que pasa es que habíamos avanzado ejercicio, No, terminamos la primera. no hemos avanzado el tema 3 todavía. Ya, muy bien, ya. Sí, porque estaba con miedo que si me esté equivocando. Vamos a avanzar el tema número 3, que es el equilibrio ácido-base. Si ustedes se han dado cuenta, en la anterior clase hemos terminado como un repaso de la química analítica 1, que son las soluciones, la normalidad, hemos visto también la molaridad, la molaridad, hemos visto porcentaje de peso-peso, porcentaje de volumen-peso, y porcentaje, el mixto hemos visto y el peso-peso, ¿no? Entonces, esa es la base fundamental inicial para que nosotros hagamos la química analítica. Porque nosotros en el laboratorio preparamos nuestros reactivos, no nos lo prepara nadie, ¿no? Y a veces le pedimos, pero nos preparan unos cuantos porque el auxiliar de laboratorio tiene otras cosas más que hacer aparte de nosotros, ¿no? Entonces, nosotros tenemos diluciones que vamos a hacer y tenemos que prepararlas en el laboratorio. Pero el otro tema que tenemos que ver es el equilibrio ácido-base. Y el equilibrio ácido-base es necesario para que entendamos bien la formación que se dan entre un analito con otro analito. Muchas veces los analitos se mezclan entre sí para poder formar una reacción. Y una reacción implica un conjunto de elementos que tiene que estar equilibrado, de derecha a izquierda, ¿no? Yo te doy, tú me das y los dos tenemos que estar por igual. Se llama equilibrio ácido-base. Entonces, Oswald en 1894 dijo, el arte de reconocer sustancias y determinar sus componentes. Entonces, es un arte. No todas las personas hacen alquimia. No todas las personas tienen esa capacidad para trabajar con los químicos. Es como si fuese juntar uno con otro, algo va a salir, ¿no? Entonces, esa capacidad que hay para uno con otro, ya, y tiene que haber un equilibrio cuando dos elementos se unen entre sí, entonces se llama equilibrio ácido-base. Generalmente nosotros unimos un ácido con una base para que forme un compuesto, un nuevo compuesto, ¿no? Y de esa forma se forman los elementos que van a ser ácidos-base, y unos que son solamente sales y otros que van a ser solamente ácidos. Por tanto, hablamos de equilibrio químico en solución. Algunas reacciones ocurren hasta completarse en esa condición y alcanzan su estado de equilibrio y proveen las bases para qué? 1, para la síntesis química. 2, para el análisis químico cuantitativo. En la química analítica 1 nosotros vemos las reacciones cualitativas, o sea, cambio de color, el comportamiento del compuesto, ¿no? Nosotros vemos cómo se comportó, cambios de color, se precipitó, coaguló, ¿qué pasó con ese compuesto? O se evaporó, se llama características químicas. Entonces yo en química analítica 1 es la parte cualitativa, pero en química analítica 2 es la parte cuantitativa. Nosotros vemos números, curvas de calibración, vemos a veces hacemos algunos lo que nosotros llamamos calibraciones en el equipo. Aprendemos qué tenemos que hacer para hacer esa calibración, dónde tenemos que ir, ¿no? Vemos también un poco de precipitado, hacemos estequiometría, hacemos también, ¿cómo se llama? Utilizamos algunos indicadores para poder hacer titulaciones, hacemos muchas titulaciones, prácticamente altísimas titulaciones. Entonces, pero eso es ¿en qué? Eso es en química analítica 2, que es la química analítica cuantitativa. Pero en química analítica 1 hacemos la química analítica cualitativa. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que los elementos que lo van a conformar, en otras palabras, ya van ¿cómo se llama esto? Van a formar elementos que yo pueda trabajar, ¿ya? Que yo pueda trabajar en equilibrio para esas bases. Ser el estado de equilibrio y las concentraciones analíticas. Cuando nosotros hablamos de estado de equilibrio, decimos
que en la mayoría de las reacciones los productos, ni bien se forman, reaccionan entre sí, ¿no? Ni bien se unen, reaccionan de diferente carácter, o sea, tienen su carácter, ¿no? Algunos explotan, otros forman llama, cambio de color de la llama, entre otros, ¿no? Avanzan en sentido inverso y se alcanza en el estado de equilibrio. O sea, cuando yo trabajo con dos reacciones, tiene que haber un estado de equilibrio. No puede estar desequilibrado. Cuando dos compuestos químicos se unen y hay desequilibrio, terminan en una explosión, terminan en una reacción de enojo, de ira. ¿Por qué? Porque los productos químicos tienen su carácter. Por eso dice alguien, ¿no? Quien trabaja con productos químicos a veces trabaja con un químico que tiene un mal carácter, arsénico, ¿no? Hablamos acerca de la nitroglicerina, un pésimo carácter, explosivo. Hay algunos que tienen un carácter leve, suave, son suaves. Entonces, cuando hablamos de carácter, hablamos de carácter fuerte. Y tenemos que alcanzar el estado de equilibrio. Para eso hablamos de concentración analítica. Para que yo pueda alcanzar el estado de equilibrio, tiene que haber una concentración. Este estado está caracterizado por sus propiedades propias o concentraciones de equilibrio, las cuales son diferentes de las concentraciones iniciales, las cuales se llaman comúnmente concentraciones analíticas, ¿ya? Entonces, el estado de equilibrio se da generalmente cuando una reacción con otro compuesto se unen y tenemos que alcanzar ese equilibrio y dejar que estén con su carácter de enojo, que haya una explosión, formación de una llama, etc. ¿Ya? Para eso yo manejo la concentración analítica, incluso para poder alcanzar el estado de equilibrio. Nosotros hablamos de tres estados, el físico, el químico. Estos dos estados que hablamos, el físico y el químico, tienen características muy similares. Cuando yo hablo del estado físico de la materia, por ejemplo, hablamos nosotros del compuesto que es el agua, ¿ya? El agua puede ser el agua libre. Esta agua libre tiene una velocidad de reacción, una velocidad 1 y una velocidad 2. Y el otro que se encuentra que no es el agua libre, le vamos a hablar el agua ligada, ya le vamos a llamar así. Cada una tiene diferente reacción. Entonces, hablamos de una velocidad 1, de una velocidad 2, ¿ya? Esta agua, en otras palabras, esa velocidad es física. La reacción del movimiento de distancia y tiempo, que es la velocidad, es el estado físico de la materia, como la gravedad, como la temperatura, ¿no? Entonces nosotros hablamos el agua libre y el agua que está ligada. Entonces son dos términos diferentes. Pero lo que yo les quiero explicar a ustedes es simplemente la velocidad, ¿no? O si no hablamos incluso cuando hablamos de eso, de la velocidad de la reacción, ¿sí? ¿Cuán rápida puede ser la reacción? A eso es el estado físico. Por otro lado, también hablamos del químico. Cuando hablamos nosotros, ¿ya? Velocidad directa e indirecta. Yo tengo un compuesto A, lo uno con un compuesto B, que va a formar un compuesto C. O sea, quiere decir que se ha alcanzado el equilibrio y ha formado un compuesto C. Porque hay una velocidad directa e indirecta. O sea, velocidad con el tiempo, ya va a alcanzar el estado químico del equilibrio de la reacción. Por otro lado, cuando yo hablo de velocidad, hablo de la velocidad directa y indirecta. Y hablamos entonces de la concentración, tiempo versus concentración. Yo hablo acerca de una concentración A con una concentración B que son parecidas, ¿ya? Y se ha alcanzado un equilibrio con la concentración C. Son equilibrios constantes. Empezaron sin estar en equilibrio. Fíjense, esto no es equilibrio, pero llegó a un punto, se llama el punto isoeléctrico, algunos le llaman, o el punto de equilibrio le llaman, ¿ya? Que a veces se da después, miren, después de cierto tiempo, alcanzó ese equilibrio. Igual acá, fíjense la velocidad. Después de estar loca de diferentes velocidades, alcanzó la velocidad de equilibrio. Ambos compuestos A y B tienen las mismas velocidades y forman el compuesto C, ¿ya? Entonces, nosotros le hablamos el estado químico de la materia, ¿ya? Entonces se habla velocidad y concentración,
que se da en todos los compuestos químicos. Ustedes lo van a ver en el laboratorio. Es bonito, mi esposo, es bonito. Cuando yo les doy los químicos, ustedes, ¡ay, qué bonito el cambio de color! Explotó, profe, está haciendo chispas acá. Tranquila, tranquila, cálmense, dejen eso déjenlo ahí en la mesa, aparte ese momento, ¿qué ha pasado? Reacción directa. Usted no le colocó por las paredes del tubo de ensayo, ¿no? Lo eché directo. ¿Cómo pues? A ver, cálmese un ratito. La reacción es pequeña, es poca la concentración, ¿no? Entonces es una reacción pequeña, no va a ser una explosión. Se puede explotar el tubo de ensayo, pero en un reto chiquito, porque a nosotros trabajamos en ml, no trabajamos en 100 ml. O sea, si va a haber una reacción fuerte, ¡pah!, va a explotar el vidrio en su mano, digamos, pero no le va a sacar la mano. Entonces, apártense un ratito, colóquense los lentes, váyanse lo más alejados y ya se controla la reacción, ¿no? Entonces nosotros hablamos de dos términos, velocidad y concentración. ¿Listo? El punto de equilibrio lo alcanza después de cierto tiempo. Para ambos, la velocidad se va a ver con el tiempo. La concentración se va a ver con el tiempo. El estado de equilibrio es un estado dinámico, ¿ya? Que está caracterizado por la situación. O sea, en otras palabras, velocidad 1 es la velocidad directa, velocidad 2 es la inversa. En este estado, todas las propiedades macroscópicas del sistema se mantienen constantes, a pesar de que las reacciones directas o inversas siguen ocurriendo en ambos sentidos. Veamos. ¿Ya? Aquí la velocidad directa e indirecta. ¿Están o no están en ambos sentidos? Están en ambos sentidos, ¿no? Son diferentes, empezaron distintas, pero se fueron uniendo hasta alcanzar el equilibrio, ¿no? Entonces la velocidad directa y la indirecta, a veces que son, o la inversa, son diferentes, se llega a alcanzar el equilibrio, o la inversa, ¿no? Llega a alcanzar en el equilibrio y llegar a un punto que se llama el punto, le llaman isotérmico, o isoeléctrico le llaman, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de velocidad y tiempo, que habíamos visto anteriormente, esta misma reacción, pero la vimos de forma diferente, la vimos acá, fíjense, dos compuestos químicos A más B, el C, pero veamos el otro. En este caso, tengo la concentración que está en mol litro, el tiempo que está en segundo, tengo la reacción que es inversa, una velocidad inversa y una reacción que es directa. Entonces A va a dar B y B va a dar A, ¿ya? Y este es el punto isotérmico o isoeléctrico. El equilibrio se da cuando A más B se encuentran. ¡Hola, amigo! Y se dan la mano y caminan juntos en el mismo ritmo. A eso se llama entonces equilibrio, ¿no? Las propiedades del sistema que alcanzó el equilibrio son independientes de la velocidad o del tiempo. Señores, entonces, pregunta, ¿no? La pregunta del millón. ¿Dos compuestos químicos se pueden alcanzar el equilibrio? Sí, pero tienen que ser polares, de la misma característica. Aquí hay un poco de discriminación, sí hay un poco de discriminación. En el mundo real de nosotros, una negrita se puede casar con un blanquito, un chiquito se puede casar con un negrito, y va a salir una mezcla, ¿no? Y todos somos felices porque no somos, pues, nosotros indiscriminadores, ¿no? Nosotros decimos amén, pero en una composición química no se pueden casar, lamentablemente va a haber una reacción. Dos polares con un apolar no se juntan, y es en serio eso, ¿no? Va a haber una reacción. El polar va a querer, amigo, le va a decir al no polar. ¿Qué? Le va a decir. Soy tu amigo, pero de lejito nomás. No nos podemos juntar. Y eso va a pasar. Si nos juntamos, va a haber una reacción en masa, va a haber un desastre. Amigo, yo quiero ser tu amigo, no tengo más a con quién estar. Entonces, pero lamentablemente en una reacción química es así, ¿no? Bien. Nosotros hablamos de equilibrio químico, en este caso, el ejemplo que ya vemos, ¿no? Velocidad, tiempo, ¿ya? Hablamos, ejemplo, el hidrógeno con el yodo forma el ácido hídrico, ¿no? Entonces, para que haya un equilibrio, tienen que haber las dos moléculas. Fíjense, dos de hidrógeno, dos de hidrógeno, dos de yodo, dos de yodo. Entonces, ese se llama el intercambio de carga, ¿no? Quiere decir, en otras palabras, si yo disocio este compuesto de los dos hidrógenos, va a ser dos hidrógenos más dos yodo. Entonces, vemos aquí, este es el equilibrio, que tienen ambos tienen las mismas cargas y las mismas condiciones. Están, ¿para qué? Porque han alcanzado una velocidad y un tiempo y un equilibrio químico.
Entonces, cuando nosotros hablamos muchas veces de estos términos, hablamos que tenemos que equilibrar las cargas, ¿no? Aquí podemos ver en este caso, este mismo ejercicio de acá, en el cual vemos en la graficación, ya el yodo y el hidrógeno, ¿no? Fíjense, están por separado. Y tengo acá el equilibrio químico que ambos alcanzaron, ¿no? Fíjense el equilibrio químico. Pero tienen que tener las mismas cargas. Tengo que hacer entonces que el intercambio de estos sean iguales con el tiempo. Entonces, el punto isoeléctrico lo alcanzaron aquí, donde los elementos componentes están en el mismo ritmo. Las variaciones de la concentración con el tiempo tiene que ser equilibrada. Caso contrario, el efecto que puede causar es una reacción a veces exotérmica o endotérmica. Cuando nosotros hablamos de las constantes, hablamos, si yo tengo dos elementos que son velocidad 1 y velocidad 2, A más B, ya puedo tener C más D, ¿no? Entonces tiene diferentes concentraciones, va a ser A, B, C, D. A, B, C, D. ¿No? Entonces yo digo, ¿pero cómo? ¿Cómo se le llaman las constantes? Cuando nosotros hablamos constantes de concentración, hablamos que va a ser igual a, B, C, D, y va a haber un intercambio de sus elementos componentes. Entonces, esta forma de ver los productos químicos hace que entendamos que se pueden mezclar los químicos, pero sin embargo tienen que tener algunas propiedades similares. ¿Cómo se determina si un sistema está en equilibrio? Es una pregunta, ¿no? ¿Cómo se determina por sus propiedades si son constantes e independientes de las concentraciones iniciales y de la forma en que se alcanzó el equilibrio? O sea, en otras palabras, ¿no? El equilibrio ya está en movimiento. Cuando estas empiezan a tener una velocidad, una concentración inicial, estas van a empezar hasta alcanzar ese equilibrio. Van a estar por separado, pero van a terminar juntas, ¿no? Es bien importante entender esta situación porque yo esta misma pregunta la hice en el examen. ¿Cuándo un sistema alcanza el equilibrio? Así. ¿Cuándo? ¿Cuál sería la respuesta? Cuando sus propiedades son constantes e independientes de las concentraciones iniciales, ¿no? Ahí se alcanza el equilibrio. Cuando hay una constante, algo que no se puede mover, algo que está quieto, algo que está, en otras palabras, estable. Nosotros hablamos entonces de equilibrios en solución. Los electrolitos son sustancias que forman iones cuando se disuelven en agua u otros disolventes y en consecuencia generan disoluciones que conducen la electricidad, ¿no? La mayoría de las sustancias estudiadas en química analítica o química inorgánica o geoquímica o química ambiental existen en solución y particularmente como iones y son disoluciones de electrolitos. Entonces nosotros queremos que esté en equilibrio en solución. Entonces generamos nosotros a veces campos eléctricos para encontrar a veces esos elementos. O si no, caso contrario, estudiamos una sustancia X, ya que está en solución, ya, para encontrar una disolución electrolítica, para encontrar a ese ion que lo conforma. Los electrolitos fuertes se ionizan prácticamente por completo, mientras que los electrolitos débiles se ionizan solo en parte. Entre los electrolitos fuertes figuran ácidos, bases y sales, ¿ya? Las reacciones entre iones son usualmente rápidas, generalmente, y pueden llegar al estado de equilibrio fácilmente, ¿ya? Pero son las reacciones entre iones, no son mezclas, ellos con ellos, ¿no ve? Los equilibrios son gobernados por ciertos principios teóricos simples. Conocerlos nos permite abordar el estudio de los sistemas sin cometer errores. Yo siempre he dicho, ¿no? Aquel que juega con la química tiene que saber el comportamiento de cada elemento. ¿Sí? Tiene que saber, si yo lo uno a Juanito Pérez con Teresa, ¿va a haber equilibrio o va a haber enojo, rabia, peleas, no sé? ¿No? Dios, puede ser que se lleguen a un equilibrio. Al principio pelearon,
Al principio se insultaban, al principio no se respetaban, pero después poco a poco alcanzaron el nivel y después se respetaban, se querían, ya no se podían separar, ¿no? Entonces, lo mismo sucede con los compuestos, ¿cómo se llama? Compuestos químicos. Equilibrio en química analítica significa, puede ser ácido-base, puede ser una precipitación, formación de complejos o una oxidorreducción, ¿no? O sea, equilibrios en química analítica puede ser que se forme un elemento y que tenga una reacción, ¿no? Se habla de una reacción que es irreversible y una reacción que es reversible. La reacción que es reversible puede alcanzar un equilibrio dinámico, ¿ya? Y puede volver a su estado natural. Por ejemplo, en este caso, el hidrógeno con el oxígeno forma el agua, 2 moléculas de agua. ¿A cuánto? A temperatura mayor de 1500 grados, ¿no? O sea, necesito mucha temperatura para que se dé esta acción, pero va a alcanzar el equilibrio. Por cada 2 moléculas de hidrógeno y una molécula de oxígeno voy a formar 2 moléculas de agua, en otras palabras. Y esto puede ser reversible, ¿no? Puede volver otra vez hidrógeno y oxígeno y quedar liberado. Y las reacciones irreversibles pueden darse a temperatura ambiente. Por ejemplo, 2 moléculas de hidrógeno más 2 moléculas de oxígeno pueden formar 2 moléculas de agua, pero no se van a ¿cómo se llama? No va a volver otra vez a su estado original, a temperatura ambiente. Pero si yo le elevo la temperatura, puede ser eso reversible. Se llama factor. Factores que hacen que una reacción cambie, ¿ya? Factores que hacen que una reacción, en otras palabras, se modifique. Vamos a ver ahora las propiedades de un sistema en equilibrio. Se habla de propiedades macroscópicas constantes y propiedades independientes de la velocidad. Por tanto, el equilibrio está caracterizado por concentraciones propias de ese estado. Cada molécula, cada compuesto químico tiene una propiedad que es propia de ella, que lo caracteriza, que lo identifica y que lo hace diferente. Se debe tomar en cuenta las concentraciones de los solutos, que deben ser expresados en mol por litro. Las presiones de los gases, que deben ser expresados en atmósfera, porque puede interferir en el comportamiento de ese compuesto químico. Y las concentraciones de los sólidos y líquidos puros que se omiten porque son iguales a la unidad, o sea, a la actividad unitaria. Quiere decir, en otras palabras, que estos compuestos químicos pueden cambiar de carácter, sí, y que va a depender de su cantidad, de cómo están los gases en el medio y de las concentraciones que estos tienen, sí. O sea que es un arma de doble filo, es un arma de triple filo. ¿Por qué? O sea, que un compuesto químico que yo he comprado para limpieza, resulta que lo he dejado bajo el sol. Lamentablemente la temperatura lo activó, explotó, causó ¿cómo se llama esto? Un fuego interno de la casa, porque tú no supiste guardar en condiciones adecuadas el compuesto químico, ¿no? Resulta que yo hice una concentración, ¿ya? Y alguien vino y le echó otra concentración encima. Oh, no, peligro, hubo un comportamiento, se volvió muy ácido o muy alcalino, y alguien no sabía y se quemó la mano, ¿no? Porque estaba con el plástico, etc. Si se considera el siguiente equilibrio, ¿ya? Y planteamos nosotros, ¿ya? Un compuesto que va a ser de carga positiva y un compuesto de carga negativa. Esta disociación, ya que estamos realizando ahora, se plantea que K1, en este caso, K1, ya se plantea que KE de la reacción inversa del K2, donde K1 va a ser igual a 1 sobre K2. Entonces, en otras palabras, la inversa de esto, ¿no? Los equilibrios se pueden, ¿cómo se llama? Combinar. Interesante, las constantes de equilibrio de las reacciones inversas, esta es una reacción inversa, ¿ya? Se da, por ejemplo, ya están a veces identificadas, se llaman constante K, constante de equilibrio, ¿no? Que a veces ya se identifica algo que no va a cambiar, que no se va a modificar y que es resultado de una constante de equilibrio. En este caso, nos planteamos de la siguiente forma. Yo tengo K1, K2 y K3.
K1 tenemos nosotros, fíjense ustedes, tenemos 3 diferentes reacciones. Ya HA va a ser igual a hidrógeno positivo y A negativo. Ya, sería la primera constante. La segunda constante, ya tenemos el hidrógeno más, digamos, le vamos a colocar el C, va a dar igual a HC, positivo, ¿no? ¿Por qué? Porque ha habido intercambio de cargas, en otras palabras, ¿no? Bien, entonces aquí en este caso tengo la primera, que mezclo con la C, me va a dar A más CH positivo, ¿ya? Entonces vemos que K3 va a ser igual a K1 por K2. Se debe esto, lo vamos a plantear para poder hacer esto. Estas reacciones que se dan específicamente nos implican intercambio, cambio, donde yo a cada uno de los elementos los puedo modificar, los puedo disociar o los puedo unir. En química inorgánica 1, ustedes vieron la formación de las sales, de los óxidos, de los anhídridos, de los hidróxidos, cómo se forman. Ese fenómeno se da acá, ya de la misma forma. Ahora vamos a hablar del principio de Chatelier. Ya. Ya. Vamos a ver el principio de Le Chatelier. Si varían las condiciones de un sistema inicialmente en equilibrio, este se desplazará en el sentido de restablecer las condiciones iniciales. En otras palabras, tengo un sistema X que esté en equilibrio, ¿ya? O sea, si yo hago cambio las condiciones, al último igual va a regresar a la condición inicial. Ya ese se llama el principio de Chatelier, donde digo, si un compuesto químico yo hago y que se una con otro, y ya alcanzó el equilibrio, ya inicialmente en equilibrio, este se despertará en sentido de tal forma que va a restablecerse en las condiciones iniciales que estaba en equilibrio. En este caso decimos A más B va a ser igual o va a dar C más D y va a ser, ¿cómo se llama esto? Constante. Si aumenta la concentración de A, ya, esta es la concentración de A, parte de este reactivo reacciona con B y aumenta la concentración de C más D. Luego se restablece el equilibrio, pero con concentraciones más elevadas de productos. Se dice que la reacción se ha desplazado a la derecha. Se dice que hay un desplazamiento de la reacción. El equilibrio ácido-base, según Bronsted en 1962, decía que un ácido de Bronsted es una sustancia donadora de hidrógeno, se llama protones. Una base de Bronsted es una sustancia aceptadora de protones. ¿Ya? Entonces, el ácido dona, la base acepta, ¿no? Como extensión de la definición de Bronsted surge el concepto de par conjugado ácido-base. En este caso de aquí tenemos, miren, A1 más B2 da A2 más B1. Entonces, una base conjugada es la especie formada cuando un ácido pierde un protón. Este es un ácido más agua, ¿sí? Un ácido más agua y este va a perder un protón. ¿Vio? El agua pierde un protón y le dona al A2. Un ácido conjugado, esta es una base conjugada, no una base conjugada. Y este es un ácido conjugado, es la especie formada cuando una base acepta un protón. Ya, en este caso tenemos el amoníaco, más el agua va a formar el amonio, más el hidróxido, ¿no? O el OH. En otras palabras, B2 más A1 va a formar A2 más B1. Se acepta un hidrógeno y se convierte en una base, un ácido conjugado o una base conjugada. En otras palabras, tenemos aquí el amoníaco, ya, que es un ácido, y tenemos aquí, por un lado, tenemos que este de acá, y tenemos el agua.
actuaría como ácido. Entonces, el ácido le va a donar un protón y este ya se va a transformar en un ácido conjugado, porque ha recibido un protón del agua. Y el agua va a perder un protón y se va a transformar en una base conjugada. Acá tenemos otro ejemplo. Tenemos un ácido, el ácido acético, ¿ya? Y tenemos la base, ya. No se olviden que el agua es anfótero. Entonces tenemos la base que es el agua. Entonces lo que hace la base, lo que hace el ácido es donarle un protón al agua y se va a transformar en una base conjugada. Y el ácido se va a transformar en hidróneo, se va a hacer el ácido conjugado, H3O. Se va a convertir, al aceptar un protón, se va a convertir en un ácido conjugado. En líneas generales, la mayoría de los ácidos y bases son débiles, con algunas excepciones. Aquí tenemos la lista de clasificación de ácidos fuertes y de bases débiles, de bases fuertes, perdón. En este caso, el ácido clorhídrico, el bromhídrico, el iodídrico, el sulfhídrico, el nítrico, el ácido clórico y el perclórico son ácidos fuertes. Y las bases fuertes serían el hidróxido de litio, de sodio, de potasio, de rubidio, de cesio, de calcio, de estroncio y bario, que son ácidos bases fuertes. Los ácidos y bases conjugadas tienen ¿cómo se llama esto? Tienen una conjugación como tal. Tenemos en este caso los ácidos fuertes que reaccionan completamente con el agua para formar el hidróneo y una base conjugada. En este caso serían estos los ácidos, ¿no? Estos serían los ácidos, bueno, ion bisulfito, ion cloruro o el ion nitrato, que van a formar eso. Si son ácidos débiles que no reaccionan extensamente con agua, ya tenemos de esto, en este caso va a formar agua nomás. ¿Ya? El de aquí va a formar ion oxalato de hidrógeno, el de aquí ion sulfato, ion fosfato deshidrogenado, ion fluoruro, entre otros. Entonces, qué importante conocer quién es un ácido fuerte y un ácido débil. Es importante. ¿Ya? Es muy importante cuando uno hace química. Nosotros en química inorgánica no lo vemos con ese detalle, nos enfocamos a identificar las características del ion. ¿Ya? Pero es bueno porque estaba en el contenido, me parece bien avanzado, no me parece tan inadecuado. Y también creo que ustedes lo han avanzado en química orgánica, ¿no? ¿No? Bueno. Vamos a ver ahora el aumento de la fuerza ácida. Dijimos que teníamos los ácidos fuertes y los ácidos débiles. Los ácidos fuertes, en este caso, tienden a formar una base conjugada. Un ácido perclórico va a formar el ion perclórico. Un ácido hídrico va a formar el ion yoduro. El ácido bromídico, el ion bromuro. El ácido clorhídrico, el ion cloruro. Y así. ¿Ya? Entonces, el juego de ácidos fuertes y débiles es importante saber, porque hay un aumento de la fuerza básica. ¿Ya? En otras palabras, y por otro lado hay un aumento de la fuerza ácida. Una especie anfiprótica es un compuesto que puede actuar como ácido y como base. Nosotros le llamamos anfótero y en química le llaman anfiprótica. Es el mismo término, la misma chola, pero con otra pollera, en otras palabras, ¿no? Anfiprótica significa la capacidad de formar ácidos como base. ¿Ya? Un ejemplo típico del agua es lo típico, el hidróneo, el ion hidróneo, ¿no? En este caso, dos moléculas de agua, ya por autoprotólisis va a formar el ion hidróneo más el oxidrilo, ¿no? Hidróneo se llama así porque tiene más una carga positiva. En otras palabras, si nosotros analizamos de esta forma, ¿ya? También estoy trabajando con la formación del ion hidróneo más el oxidrilo. La constante W sería el ion hidróneo multiplicado por el oxidrilo. Esto me va a dar igual a 1 por 10 a la 14 a 25 grados centígrados. ¿Ya? Entonces, soluciones neutras ya de hidróneo va a ser igual al oxidrilo
y que va a dar un pH de 14 y un pH de OH de 7. Esto quiere decir que sí o sí, ¿cómo se llama? La formación de un compuesto químico va a depender de la temperatura. En soluciones ácidas, en este caso, ya el hidronio, en este caso va a ser menor que el oxidrilo, que es a pH 14. La solución básica, en otras palabras, el ion, ya en soluciones básicas, en otras palabras, en el ion hidronio, ya que va a ser mayor que el oxidrilo, ¿no? Pero es a pH 14. Entonces nosotros tenemos que el pH va a ser igual a menos el logaritmo del OH. Bronsted nos dice que la fuerza de un ácido se determina en términos de tendencia a ceder o transferir un protón. En otras palabras, que las reacciones de transferencia del protón tienen lugar solo en presencia de una base, es decir, de una sustancia que puede aceptarlo. Para poder determinar la fuerza relativa de un ácido frente a otro, hay que compararlo frente a una misma base y ella es el agua. Por eso la molécula de H2O tiene esa característica, esa fuerza relativa de poder formar esa misma propiedad. El parámetro cuyo valor nos indica la fuerza de ácido o de la base es la constante de equilibrio de disociación. Entonces hay que ver, ¿no? Hay que hacer el equilibrio de disociación. En este caso yo tengo un compuesto que es ácido más el agua me va a ceder un protón, o sea, ya sería el H3O, ¿no ves? Porque me cede un protón. Este compuesto cede su protón y va a formar el hidrógeno. Por tanto, K sabemos que va a ser igual a 1.8 ya por 10 a la 5 a una temperatura de 25 grados. Resumiendo, los aniones de ácidos débiles son bases y los cationes de ácidos débiles son ácidos. ¿No? Ese es resumiendo, para plantear un equilibrio. Otra vez, los aniones de ácidos débiles son bases y los cationes de bases débiles son ácidos para plantear el equilibrio. Entonces hablamos de constante de ionización de bases. Ya en este caso, diferente que al anterior, tenemos, por ejemplo, hidróxido de sodio, que utiliza para limpiar hornos. Es una base muy fuerte. El hidróxido de magnesio, la leche de magnesia, es una base fuerte solamente. El hidróxido de calcio o la cal apagada es una base fuerte. Y el aluminio es fuerte. En cambio, el amoníaco, la metilamina, etilamina, trimetilamina, piridina, entre otros más, son ácidos débiles. Vamos a ver ahora el principio de balance de la materia. En reacciones químicas ordinarias, involucrando solo isótopos estables, el número de átomos de cada elemento permanece constante. ¿Ya? El anterior vimos era el ceder protón. Si yo le cedía un protón al agua, se transformaba en hidrógeno. Y si yo le quitaba un protón al agua, se transformaba en oxidrilo, al inverso, ¿no? Entonces ese era el quitar o ceder electrones, protones. Ahora hablamos de la disolución acuosa del cloruro de sodio, ¿ya? El cloruro de sodio está formado por el sodio más el cloro, ¿ya? Tenemos la concentración analítica inicial a la concentración molar en el equilibrio. Entonces, el balance de la materia como la disolución es total, ¿no? Entonces tenemos ambas concentraciones. En el caso de una disolución acuosa del ácido clorhídrico, ¿ya? Que yo quiero disociarlo al ácido clorhídrico, entonces en gramos, yo le adiciono agua. ¿Qué es lo que va a pasar? Este es un ácido. ¿Qué le va a hacer? Le va a donar un protón. Se va a transformar entonces en hidrógeno y en cloro. ¿No ve? ¿Sí? El ácido le dona un protón.
el gas se ioniza totalmente por reacciones con el agua. La constante de equilibrio extremadamente alta es la reacción completa. Dos moléculas de agua van a dar, que van a dar dos moléculas de agua, va a dar el hidróneo más el oxidrilo. Entonces, y simultáneamente ocurre la Hola, No se escucha nada. se desconectó Hola, la hola. doctora. ¿Me Ya se le escuchan? escucha recién. Sí.
¿Será que ya no podemos salir todo?
Nos desconectamos, dice. Ya hablo en el grupo. Ok. Hola, hola. Por favor, una consultita. Lo que pasa es que parece que cada rato apagando ¿cómo se llama? Se me está apagando a cada rato el celular, entonces la vamos a suspender la clase. ¿Listo? Por los que están presentes ahora. Ya les escribí al grupo por si acaso. Lo que pasa es que parece que es mi señal, no sé si es el tiempo. Y les he escrito al grupo, no sé si me pueden escuchar. Hola. Entonces, para la próxima clase, por favor, ¿ya? Listo, nos vemos entonces. ¿Ya? Hasta luego, que les vaya bien. ¿Listo? Chao, chao. Hasta luego, doctora. Ya, pues, chao, chao. Yo voy a Chao. por favor, alguien tome nota donde nos hemos quedado, porque, pucha, no sé ni desde qué punto se cortó. Solo sé que era antes de lo que eran las normas de intercambio del hidrógeno y del agua, ¿no? Y la formación de agua y de protones. Bueno, entonces vamos a repasar la próxima clase. Hasta luego. Listo, nos vemos. Chao, chao. Hasta luego.